Bueno, pues en principio lo que hay que reconocer es que el verbo, como lo encuentras en el diccionario, es así el presente, ¿no? El presente no tiene ninguna marca adicional, es, digamos, en lingüística general, en teoría lingüística, se llama forma no marcada, ¿no? O sea, es lo que, la forma con menos morfemas, eso es lo que se llama no marcado, y tiene, suele tener expresiones muy particulares en las lenguas, igual que en español, ¿no? O sea, uno puede pensar que cuando uno dice come, o juega, o bebe, etcétera, pues en realidad estás diciendo la raíz del verbo, ¿no? Y a la vez es tercera persona del singular presente de indicativo. Entonces, digamos que esa sería la forma no marcada de un verbo en español, y la forma no marcada de un verbo en agua en realidad es exactamente la misma, ¿no? Tienes la tercera persona del presente indicativo, es como la vas a encontrar en todos lados. Entonces, si por ejemplo en un encuentro la forma choca, que además son verbos intransitivos, pues bueno, ya sabemos que esto es él llora, él llora. Y bueno, eso va a ser, siempre, siempre va a ser así, ¿no? Y entonces, la única diferencia habrá que tener en cuenta que cuando tienes verbos transitivos, bueno, tendrás ahí, además de la palabra verbal, digamos, o de la raíz verbal, más bien la raíz verbal, vas a tener pues la indicación a la izquierda del objeto, ¿no? Entonces, un verbo como comer, bueno, ese sí lo vas a encontrar en el diccionario como qua, pero ya una palabra en náhuatl para ese verbo pues puede ser quiqua, ¿no? Él lo come. Y entonces, bueno, ya ay, perdón. Esto pues es la morfología de objeto, porque es un verbo transitivo, etcétera. Lo importante es que el verbo así como viene, ya está indicado en su forma de presente, no va a tener ninguna alteración, y digamos así va a ser ya para indicar el presente del verbo, que es el aquí y el ahora en realidad, ¿no? Vamos a encontrar en ciertos contextos usos un poco distintos del presente, por ejemplo, las narraciones históricas, como que a veces también lo que pasa es que una vez que el autor o la persona que está escribiendo indica que la acción está en pasado, con un verbo o con un adverbio, muchos otros de los verbos que son contemporáneos, digamos, a la acción principal, como que van a aparecer en presente, ¿no? Bueno, eso ya es una adecuación o un uso particular de los tiempos verbales en náhuatl, que no necesariamente son como en español, ¿no? Pero bueno, son particularidades que pues hay que ir reconociendo nada más. Pero bueno, entonces, eso es lo fundamental para empezar, ¿no? Los verbos vienen en presente, esa información no tiene ninguna morfología, y es sobre esto, estas formas de presente, donde van a estar originándose los cambios, ¿no? Que vamos a tener en la lengua. Entonces, primera pregunta, aquí sí se va entendiendo esto hasta este punto, ¿verdad? Vale. Y entonces, para hacerlo un poco más teórico, ¿no? Como también para ir organizando las formas de los verbos, eh, pues viene esta noción de Loné, ¿no? Que está en su gramática, por lo menos la gramática que tiene así como de estudio más como didáctico, y también lo tiene en su tesis doctoral, que es una cosa de 2000 páginas sobre sintaxis de náhuatl, ¿no? Igual esa no hay que leerla, está en francés, es medio ilegible, pero el otro está ahí en el ¿cómo se llama? En el Dropbox. Entonces, si lo puedes bajar también después, ahí vienen más repasos y ejercicios y etcétera, ¿no? Entonces, Loné lo que hace es distinguir, en realidad el nombre es lo de menos, ¿no? Lo que reconoce bastante bien es que hay formas de las palabras verbales que en realidad tienen significados, ¿no? Y que se van a emplear con determinadas finalidades en la lengua. Y entonces, a la primera de esas formas, que es justamente esta que estamos viendo, la llama base uno. Y entonces la base uno va a incluir al presente y a otra forma que es el imperfecto. En realidad esto nos debería hacer llamar o pensar la base uno en algo así como las formas no perfectivas. Esto es una cosa que tiene que ver con si la acción se acabó o no se acabó, ¿no? Entonces, digamos que eso al náhuatl le es fundamental.
De hecho, en realidad eso es lo que está de base en toda la distinción de las formas verbales. Si la acción se acabó, y entonces, si la acción se acabó, ¿dónde está ubicada? Por supuesto que si una acción ya se acabó, está en el pasado, pero podemos distinguir tipos de pasados. O si la acción no se ha acabado, y entonces también la podemos situar en el tiempo. Y eso tiene que ver en realidad con quién está hablando, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de una acción que no se ha acabado y que empata con el momento en el que estoy hablando, pues usará el presente. Si una acción empezó y no me interesa decir si acabó o no, bueno, lo podré usar en pasado, pero no sabremos si acabó o no acabó esa acción, ¿no? Y entonces justamente esa va a ser la forma de imperfecto. Y entonces es en realidad con la base uno, con esta forma del verbo menos marcada, que viene como viene en el diccionario, etcétera, donde vamos a encontrar estas formas no perfectivas, ¿no? Es decir, estas formas que indican que la acción no se ha acabado. Igual que en español, ¿no? El presente funciona de esa manera. El presente indica que una acción está suscitándose ahora y no estamos indicando si terminó. Con los verbos en bahía, ¿no? Esto que llaman copretérito, es exactamente lo mismo, ¿no? Empieza la acción en pasado, comía, jugaba, dormía, lo que sea, y da lo mismo porque no estamos indicando si en el momento en el que yo estoy hablando esa acción ya terminó. Es, digamos, como la misma distinción. En eso el náhuatl y el español se parecen. Y entonces, justo estas formas, pues van a ayudarnos para usar estos tiempos, solo que la diferencia va a ser que el imperfecto va a sumar un sufijo, va a poner ahí un morfemita, ¿no? Que es este ya, que pues es el indicador de esta forma temporal, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, cochi, ¿no? Dormir, esto es, él duerme, y para hacer el imperfecto, esta forma de bahía, pues nada más le sumamos este ya al final, ¿no? Cochilla. Y esto, en realidad aquí no hay muchos cambios, ¿no? Ahorita vamos a ver unos pequeños cambios de las vocales que en realidad pues son exquisiteces con los que luego tenemos que discutir por las vocales largas y cortas, pero lo que importa sobre todo es que logren reconocer este morfema de acá, ¿no? Este ya que está indicando que la acción empezó en el pasado, pero no ha acabado, o no estamos indicando que ha acabado. Esa es la función de esta cosa, ¿no? Y justamente, bueno, a ese ya le vamos a llamar imperfecto. Creo que lo glosamos imp, ¿no? Además, lo voy a poner acá. Y entonces justo lo que implica este imperfecto es una acción comenzada en el pasado y no ha terminado. Esto sí queda claro, vamos bien. Bueno, igual cuando el momento en que sientas que me pierdo o algo, porque además me da por perderme y irme por las raíces, pues así, deténme, porque me puedo perder, ¿no? Entonces, mejor no perderme y que tú resuelvas tus dudas. Bueno, pero entonces, vamos a ver algunos cambios de la vocal que son importantes para reconocer estas formas, pero estos cambios en la vocal final en realidad no son tan graves, no son tan importantes, cómo reconocer este ya de acá, ¿no? Esta para el imperfecto es la clave sobre la cual vamos a trabajar para entender la formación el imperfecto. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que los verbos que acaban, y esto, lo que es importante de ir reconociendo ahora, es que estos verbos, los que acaban en o, los que acaban en ia y los que acaban en oa, son un grupo muy particular que en todas las bases va a tener cambios muy radicales, ¿no? Entonces, digamos, aquí este grupo en la base uno que no tiene en realidad grandes cambios, lo único que hacen es alargar su vocal. O sea, se vuelve, le ponemos la línea arriba, ¿no? Y ya, no pasa nada más. Pero en los otros tiempos son, sobre todo los de IA y OA, que son el 70% de verbos de náhuatl, ¿no? Bueno, no sé si es el 70, pero son la mayoría, este, digamos, van a perder una vocal, ¿no? Entonces también eso, como ir reconociendo que este grupo de verbos funcionan de una manera muy particular, va facilitando los cambios que van a tener después. Entonces, bueno, estos verbos en o, en ia y en oa, lo que hacen es alargar la vocal final, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo ictoa, que es decir, va a alargar, digo, claro, la raíz del verbo es este toa con glotal, entonces por eso como que lo corté ahí,
Y entonces lo que hace para hacer la forma del imperfecto es alargar la vocal al final, ¿no? Porque justo es de estos grupos de OA. Otros verbos, por ejemplo, POWA, no se corresponde con esta descripción, ¿no? La HU funciona como una sola consonante y entonces no es esta vocal O, ¿no? Es una cosa que en fonología transcribiríamos con una W, ¿no? Es un tipo de consonante particular. Bueno, entonces, como no se corresponde con esa definición, pues no alarga la vocal y entonces se queda exactamente igual a como es en presente, ¿no? En presente es POWA, para hacer el imperfecto, la base va a ser POWA. Ojo, algo que quizás no he dicho, pero es importante ahora que lo pienso, es que es esto de base, ¿no? O sea, la base es la forma a la que se le van a pegar más elementos para dar el significado final de la palabra, ¿no? Entonces, digamos, en realidad quizás el término base 1, base 2, base 3 no es tan bueno en esos términos, sería mejor tema, es otra exquisitez. Lo que importa es eso, que reconozcamos que cuando tenemos una base, a esa base, esa forma de la palabra o del verbo, le vamos a poder pegar más cosas para terminar de especificar el significado. Y entonces, por ejemplo, aquí que digo, esta es la base para el imperfecto, es que a este POWA directamente se le va a poner el ya. Y entonces Poguaya, bueno, Nitlapoguaya, yo contaba algo, ya es una forma del náhuatl. Aictoa, para poder ponerle el ya, la forma tiene que tener la boca larga. Y entonces esta forma, con boca larga, es la base para que se le pegue el otro sufijo. Entonces aquí podemos tener algo como Nikiktoaya. Y esto es así como yo lo decía, ¿no? Ya esta sí sería una palabra de la lengua, así claramente. Y bueno, este otro verbo notza, pues tampoco cumple con las condiciones de acabar en o, de acabar en oa o acabar en ia. Entonces, así igual que powa, notza simplemente le ponemos ya y ya es la forma de imperfecto, ¿no? No nik notzaya, es algo así como yo lo llamaba, yo lo invocaba, incluso a veces con cierto sentido como de reunir, ¿no? Pero no, más llamar. Y por ejemplo, este pano, este sí acaba en o, entonces pertenece a este grupo de verbos que acaban en, ¿cómo se llama? Que había descrito en oa, en ia o en o, y entonces alarga la vocal, y ahora sí, le ponemos el ya. Y entonces, por ejemplo, panoya, que este además es intransitivo, eso es algo así como él atraviesa, él cruza un cuerpo de agua, ¿no? En realidad el verbo pano es más atravesar un río, una cosa así, después atravesar en general. Entonces, ya con esta forma es la manera en que vamos a tener la base con la O larga para pegarle el ya y entonces generar esta forma de imperfecto. Y entonces, en realidad, digamos, dentro de las formas que tenemos en lo que Loné llama base 1, pues están estas dos nada más, ¿no? El presente, que está así como cualquier cosa, ese no debería tener mayor complicación. Este imperfecto, que digamos a grandes rasgos lo importante es que va a tener este ya. Esta es así la clave para reconocer el imperfecto, ¿no? Al final del verbo hay un ya. Obviamente hay que tener cuidado con verbos como pilla, porque acaban en ya, ¿no? Entonces, a este pilla, pues el imperfecto va a ser pillaya, ¿no? Ni pillaya, eso es como yo lo tenía. La ventaja además es que, bueno, como estamos trabajando con documentos que yo estoy estandarizando, pues siempre va a aparecer ya. En documentos que no están estandarizados, luego se vuelve un poco caótico porque hay que reconocer si es IA o IYA o lo que sea. Pero bueno, eso es una cosa por la cual ahorita no nos vamos a preocupar. No sé si después nos preocuparemos. Pero entonces, Nictoaya, pues es lo decía, Nitlapoguaya, contaba algo, Nicnotzaya, lo llamaba, Nipanoya, yo pasaba, ¿no? Entonces, digamos, todos, como puedes ver, además este ya es muy regular con este significado. Siempre saba, ia en español, ¿no? Que son los que llaman copretérico. Y bueno, nada más, así como
la base 1 además tiene la característica de hacer el plural con glotal, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras que hacen el plural con quej, ¿no? Que sí tiene una glotal al final, pero tiene este que gigantesco y evidentísimo, estos lo único que hacen es poner el saltillo al final de la palabra. Y entonces después del ya va a aparecer el número, que en este caso pues es esta comita, ¿no? Entonces, tikiktoaya, lo decíamos, titlapohuaya, contábamos algo, o tignotzaya, lo llamábamos. Y entonces ahí ya claramente vemos, es la estructura igual que la del presente, ¿no? Sujeto, verbo, si es transitivo, sujeto, objeto, verbo, y al final vienen las indicaciones de tiempo. En este caso, si es presente, no tiene nada, si es imperfecto, tiene el ya, y luego viene el número, ¿no? Y entonces el número, en este caso, es la comita. Entonces, eso es lo que siempre hay que estar advirtiendo para recordar como, bueno, si además está el número, aquí y acá, ¿no? Es una cosa que el náhuatl indica dos veces en realidad. O bueno, tipanoya, ¿no? Nosotros pasábamos. Esto, el imperfecto que te queda claro, alguna duda, creo que ese es muy fácil en realidad. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, el futuro. Digamos que en realidad donde ahora vamos a batallar un poco más es con los de pasado, ¿no? Entonces todavía el futuro está facilito, pensando las otras formas que luego sí son medio raras y cambian las consonantes, cambian las vocales, no sé qué, ¿no? Lo que sí tenemos que reconocer es que así como teníamos la base 1, bueno, ahora me voy a echar toda la explicación de las bases a ver si empieza, porque como esta es la 3, pues hay que ir el primero por la 2, ¿no? Entonces decíamos, la base 1 lo que indica sobre todo es imperfección o formas no perfectivas, hay formas no perfectivas, y entonces en ese sentido esta base indica aspecto, es un terminajo lingüístico para decir justo si la acción se acabó o no se acabó, ¿no? Y este aspecto tiene dos tiempos, que es el presente, y este que llamamos imperfecto, que para ser más precisos habría que llamarlo pretérito imperfecto, una cosa así, pero bueno, ya también es un nombre muy largo. Luego habría que reconocer la que vamos a ver después, que es la base 2, que esta lo que indica son formas perfectivas. Además, así, aquí el esquema es muy bonito porque justo se oponen términos como muy binarios, ¿no? Es una cosa que nos gusta mucho en lingüística, ponerle un más y un menos a las cosas y organizar todo desde ahí. El náhuatl ahí queda bastante bien. Entonces, tenemos la base 2, crea formas perfectivas y esta también va a tener dos tiempos. Va a tener el tiempo que llamamos pretérito o pasado, y uno que tiene un nombre que es muy latinajo, pero pues bueno, así se conoció porque pues, la gramática del náhuatl lo hicieron bajo modelos latinos, las primeras del siglo XVI, que se le llamaron pluscuamperfecto, ¿no? Y esto es un pasado muy remoto en realidad, o sea, está tan acabada la acción que ya la concebimos como una cosa alejadísima, ¿no? Este, por ejemplo, todavía no lo vemos. Este pasado sí ya lo vimos. Y entonces, esta base 1 y base 2 tienen la característica además de ser modo. O sea, ambas tienen el modo realis. Es decir, son acciones que sí pasaron o que sí están pasando. Y a estas justamente las vamos a oponer con la base 3, que es la de futuro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a llamar en términos de modo. Modo es otro término lingüístico, así como en español tenemos indicativo y subjuntivo. Básicamente es eso, ¿no? Digamos que estas dos son indicativo y a esta otra, la base 3, es subjuntivo. ¿Qué hacemos con indicativo y subjuntivo en español? Justo con indicativo en general, ¿no? Así una simplificación de esa cosa, es que decimos las acciones que sí tienen lugar en este mundo, en el mundo en el que habitamos.
no estamos poniendo nada, no estamos construyendo mundos alternos, ¿no? Cuando digo mundos alternos, lo digo como un poco desde la lógica, ¿no? O sea, mundos posibles en donde pueden suceder cosas, en donde podemos plantear, no sé, que los canguros brincan con jets, ¿no? O que no hay pandemia, ¿no? Todo eso son mundos hipotéticos en realidad. Entonces, digamos, eso sería el subjuntivo, mientras que lo que estamos pasando, donde sí tenemos pandemia, donde Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, eso es el mundo factual. Y entonces, eso es el indicativo. Justamente el náhuatl distingue también estas dos cosas, ¿no? Entonces, la base uno y la base 2 en realidad son estas cosas que sí pasaron. O sea, si queremos decir que Donald Trump es presidente de Estados Unidos en náhuatl, lo diremos en una de estas bases. En cambio, la base 3, pues es en términos de modo irrealis o subjuntivo, es decir, cosas que no están pasando en el mundo. Y también la verdad va a tener dos tiempos. Por un lado va a tener, bueno, base 3 en realidad aquí es irrealis, y entonces va a tener dos tiempos. Va a tener el futuro, y en realidad aquí ya no son tiempos, son otras cosas, ¿no? Pero bueno, por facilidad terminológica le llamamos tiempo. Y algo que tampoco hemos visto, que es el condicional. Y entonces, digamos, con lo que indicamos, con futuro en náhuatl, pues sí son acciones que pueden suceder en el futuro, en un tiempo que no es sino uno que está más allá de nosotros, que no conocemos, y lo importante es ese puede, ¿no? Porque justamente lo que implica este tiempo o esta forma en náhuatl también son cosas potenciales, es decir, lo que podría suceder versus lo que está sucediendo, ¿no? Por eso digo que está en este nivel la organización. Y entonces justamente esto integra, como con mucha más facilidad, a las diferentes formas, ¿no? Entonces la base 3 está como, digamos, destinada a indicar las cosas que tienen capacidad de ser o que pudieron haber sido, que es lo que después veríamos con el condicional, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en su momento. Y entonces justamente, bueno, hasta aquí, perdón antes. ¿Vamos bien? ¿No te he perdido? Bueno, entonces, justamente esta base 3, esta forma de futuro, sí va a implicar, y que además ya vimos, no solo es para futuro, ¿no? O sea, justamente en los verbos que veíamos la clase pasada y la antepasada, las formas de aplicativo sobre todo las de aplicativo, aunque también las de causativo, utilizan esta forma, la base 3 del verbo, para formar las formas aplicativas, ¿no? Es sobre ellas, sobre las cuales va a poner el IA. Y entonces justamente ahí algo nos está indicando el náhuatl de cómo concibe esas formas verbales que no son tan verbos en ese momento. Pero bueno, eso ya es como mucha especificación. Lo importante es recordar que las bases 3 del verbo náhuatl nos va a ayudar a generar también otras formas de verbos, ¿no? Justo aplicativo y causativo son sobre esas. Entonces también por eso es importante reconocerlas. La base 2 la veíamos al principio del semestre, justo porque es la que nos ayuda a hacer verbos auxiliados, ¿no? Entonces, estas formas como con tía, con tiu, con, no sé, con toc, ¿no? Justamente van pegadas a la base 2. Y también nos está diciendo que se ve que esas acciones sí están concebidas como algo que se está terminando. Digamos, como que ahí hay una funcionalidad de las bases, pero bueno, no importa tanto eso. Más bien soy yo perdiéndome en eso que me interesa un montón y que todavía no me logro explicar del todo. Bueno, entonces la base 3 nos va a servir para hacer el futuro y lo más importante es reconocer los cambios vocálicos que va a tener, ¿no? Lo primero que es así, decía el 70% de verbos de la lengua acaban en OA o acaban en IA, van a perder la A final para hacer la base 3. Y entonces, cuando pasa esto, que la vocal final se pierda, la vocal que queda va a alargarse. Es como, eh, digamos que es como un corredor, ¿no? Y entonces, o alguien que hace mucho ejercicio o hace fuerza y de repente se lastima de un brazo o de algo, ¿no? Y entonces con la parte que queda del cuerpo compensa este brazo que no le sirve
y entonces digamos como que sirve para dos cosas lo que el resto de cosas que le quedan, para lo que hacía en general y para lo que ya no puede hacer con este brazo, ¿no? Y de hecho así se llaman como en medicina, ¿no? Están compensando el peso, no sé qué. Esto le pasa a los verbos también. Pierden una vocal, pero tienen que compensar como lo que eran antes, ¿no? Si tenían dos vocales, entonces de alguna manera tienen que indicar, bueno, pero aquí teníamos dos cosas y ahora ya solo queda una. ¿Y cómo hacen eso? Pues justo haciendo una vocal larga, ¿no? Es decir, extendiendo su vocal para que cubra lo que valía o lo que duraba el verbo completo. Y entonces justamente por eso es que estos verbos que pierden la vocal alargan la que queda, ¿no? Están compensando la vocal que perdieron. Es como, digamos, le extrañan y necesitan demostrar que le extrañan y que estaba ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el verbo ictoa, que justamente se corresponde a esta forma porque acaba en oa, van a todos, así sistemáticamente, para formar la forma 3 de su verbo, alargar la vocal restante, ¿no? Y entonces la base 3 del verbo ictoa es simplemente icto, con una O larga. Y igual luego no las escuchamos nosotros, ¿no? No tenemos esa distinción nosotros. Las variedades de náhuatl contemporáneas, algunas la tienen, otras no la tienen, y entonces, pues digo, generalmente hay que intentar pronunciarlas un poquito más largo, ¿no? Igual ¿cuántos milisegundos más? Pues ya también es una exquisitez que no sabemos del todo. Aunque lo metas en una cosa, en un análisis espectrográfico y puedas medir cuántos segundos más duró la vocal, ¿no? O milisegundos. Bueno, no importa. Y entonces a esas formas, para indicar el futuro, pues le vamos a poner esto, ¿no? Que es gráficamente es una Z, se lee como una S en español, ¿no? Es una S. Y entonces en realidad, ahorita vamos a ver con más calma, el futuro del verbo decir es ictos, ¿no? Y entonces esa indicación con la Z es así fundamental para reconocer que estamos ante un verbo de futuro, ¿no? Porque eh, ese es el morfema que nos va a indicar qué es el tiempo el que está ahí jugando. Entonces, bueno, esa es así. La primera, digamos, regla es que van a perder la vocal A y van a alargar la vocal que queda. Y a ese van a agregar la Z, los verbos que acaban en IA y en OA. Luego vienen otra serie de descripciones que son grupos de verbos que también tienen estos comportamientos como constantes, ¿no? Entonces, si el verbo acaba en O, esto es un grupo de verbos bien chiquitito, ¿no? Lo decía desde creo que el semestre pasado, así sin ningún proceso nada más que verbos que acaban en O en el diccionario, de verdad son como 5 o 6, ¿no? Está O de estar acostado, que además ni siquiera aparece así, aparece como O, ¿no? Pano, temo, y los verbos después que tienen derivación, o sea, las formas pasivas que acaban en lo, pues también ya valen como verbos que acaban en no. Pero bueno, eso es porque se creó una forma nueva, ¿no? Así, los otros, los verbos que acaban nomás en no, son un grupo chiquitito. Y entonces, bueno, esos, y los que solo tienen una sílaba, como comer, que tiene dos consonantes, o en realidad una, y la vocal A, eso es una sola sílaba, esos también van a alargar la vocal. Y entonces, por ejemplo, para pano, igual que en el imperfecto, va a tener la base 3 pano con O larga, y qua, comer, igual va a tener la base 3 con una A larga, qua. Y a esas formas también ya le van a pegar el fonema, digo, perdón, el morfema de futuro, ¿no? Y entonces tenemos panos y quas como las formas para pasaré, bueno, pasará y comerá, ¿no? Digo, este además como es transitivo, pues le falta información, podemos decir niquas, ¿no? Yo lo comeré. Y entonces ya ahí, esta Z, digamos, es como la clave para reconocer el tiempo verbal. Y entonces, en estos casos de la base 3, pues estas son como nuestras reglas de alargamiento, ¿no? Verbos acabados en IA y en OA, verbos acabados en O, y verbos monosilábicos, que tampoco son muchos, ¿no? Entonces, digamos que en ese grupo de monosílabos no vas a tener tantos. El resto son exactamente iguales a como son en presente. Entonces, otra vez, por ejemplo, POWA, que no cumple con esas definiciones o en esas descripciones, pues se queda como POWA, y a este pues le ponemos la Z.
Notza, que tampoco cumple con esas definiciones, le ponemos la Z y queda notzas. Y entonces estas van a ser ya las formas de futuro en esta lengua, ¿no? Con esta Z, es el gran indicador del tiempo. Y entonces, como puedes ver, algo que podemos ir generalizando desde ya es que el tiempo siempre se expresa después, a la derecha del verbo, ¿no? Tenemos una estructura que al final también nos importa, así, por lo menos en lingüística, y pues si no me puedo quitar al lingüista que llevo dentro, es que intentamos generalizar este tipo de palabras, ¿no? En realidad lo llamamos algo así como templetes. Y el verbo en náhuatl tiene un templete súper bonito porque es muy claro. Y entonces a la izquierda tienes sujeto, siempre, objeto, en paréntesis significa que pueden o no pueden ir, en este caso dependerá del verbo, ¿no? Los reflexivos, etcétera, el verbo, el tiempo, que ese siempre es obligatorio. Antes en realidad tienes aplicativo, etcétera, etcétera, aplicativo, voz pasiva, causativo, que además pueden volver a aplicar, ¿no? Son recursivos. El tiempo, que es obligatorio, y la persona. Y entonces, lo que importa en este momento es que veas que siempre va a haber una expresión morfológica del tiempo después del verbo, después de la raíz verbal. En el primer caso fue ya, en este caso es Z, y ahorita vamos a ver el de pasado, que es un poco truculento en realidad, pero digamos, de alguna forma también cumple con esta condición de tener una marca de tiempo después de la raíz verbal, ¿no? Y esa es así, la regularidad del náhuatl en cómo indica estas cosas. Es como el español, que también tiene un morfema especializado en un punto específico, que nos dice si está en presente, está en pasado, está en futuro, está en qué, y luego nos dice, y esta es la primera, segunda, tercera persona, es lo que llamamos conjugación, ¿no? Aquí no funciona tanto así, pero tiene algún símil con esto, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo que importa es, viene el verbo, y aquí te va a aparecer ya, que puede ser imperfecto, te puede aparecer Z, que es futuro, con ciertos cambios en esta forma del verbo, o te puede aparecer nada, ¿no? La forma cero en ese sentido también es significativa, es la que significa presente, y habría que intentar marcarla ahí, ¿no? Es como la conclusión fantasmal de esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Incluso cuando no hay marca, hay marca, que es el llamado morfema cero. Hasta aquí, ¿cómo te sientes? Todo claro. Ujú, sí, gracias. Perfecto, entonces, nada más para repasar lo que acabo de decir, Nikiktos es yo diré, Nitlapoguas, yo contaré algo, Niknotsas, yo llamaré a alguien, Manipanos, yo pasaré, y Nicuas, yo lo comeré. Este tiempo, el futuro, ya no tiene nada más la glotal como marca de plural, sino que va a tener un morfema que es muy complicado, del cual digamos que los lingüistas han escrito mucho porque no nos queda del todo claro qué es este qué, pero o sea, lo que sabemos es que en este punto lo que hace es marcar el plural de la persona. Y entonces, así como decía que acá viene el tiempo, luego viene la persona, igual que con el ya veíamos que después, más que persona, perdón, aquí está mal mi definición, el número. Y entonces, así como viene el ya, y después viene la glotal, yaj, y eso ya sabes que es plural, con este lo que vas a tener es la z, y luego este que, insisto, o sea, no sabemos del todo qué es, parece indicar que es una cosa de muchos, por un lado, y además de acción acabada por otro, pero justo aquí ya no puedes proponer eso, ¿no? Es un poco caótico en realidad con eso el náhuatl. Pero bueno, lo que importa es que lo reconocemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para decir nosotros diremos, pues ya será tiquictosque, ¿no? Justamente con este quej al final que nos está indicando la pluralidad del sujeto, ¿no? Igual si los que contamos somos muchos, pues ya no será nitlapohuas, sino nitlapohuasque. Y entonces lo que importa también es ver que siempre, ya así como clave de lectura, si ves un skej, eso es futuro plural, ¿no? Eso es un verbo, está en futuro y está en plural, ahí no hay duda. Ya lo puedes reconocer
y después pues, lo que importa es saber qué verbo está ahí, en dado caso, ¿no? Digo, si no lo conocemos, si ya lo reconocemos, pues ya va a ser mucho más sencillo. Si es nosotros llamamos, pues será tiknotzazkej. Si es nosotros pasamos, será tipanoskej, ¿no? Siempre con este queja al final. Pues bueno, eso va a ser, insisto, un morfema que vamos a encontrar en muchos plurales. Y luego en plurales que también traducimos como sustantivos nosotros, ¿no? No sé, eh, tlactoque, por ejemplo, ¿no? Los que hablan, que son los gobernantes, tienen ese quej también ahí, tlactoque, ¿no? Y pues que en realidad es una forma plural, digo, una forma verbal. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con eso. Entonces, hasta aquí el futuro y el imperfecto, ¿van claros? Ok. Y el que es más difícil de todos, en realidad, es el pasado, ¿no? Decíamos, estas son la base 2. Y en realidad el problema de entrada con la base 2 del verbo es que no tenemos ni siquiera mucha claridad, quizás morfológica, de qué es lo que es el morfema que indica el tiempo y cuál fue el cambio de la raíz verbal. Hay veces que es mucho más fácil cortarlo, segmentar y ver y asignar un valor. Hay veces que es mucho más complejo. Sin embargo, lo que sí tiene es una condición muy generalizada, y es que el pretérito, como tiempo, y casi casi también que como base 2, porque hay veces que se cruzan, es como con el presente, ¿no? Decía hace rato, el presente y la base 1 son idénticas. Bueno, en realidad habría que pensar a ratos, no del todo tan cierto, que el pretérito como tiempo y la base 2 son exactamente las mismas, y lo demás son indicaciones de otras cosas. Por ejemplo, el pluscuamperfecto, que es un tiempo que no hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, diciendo eso, lo que importa es reconocer que este tiempo va a acabar en consonante. En consonante. Y para lograrlo, va a tener varios recursos distintos. En realidad, tiene digamos, tres procesos para poder hacer que un verbo acabe en consonante. Uno, el más fácil, digamos, el más obvio es agregar una consonante. Y va a pasar en algunos casos. En dado caso que agregue una consonante, pueden ser dos. Puede ser una C o puede ser una glotal. En dado caso, en realidad era como el mismo morfema, solo que tuvo cambios ahí fonológicos, no importa, ¿no? Y digamos, eso va a ser un recurso posible, el de agregar algo. El otro recurso posible es el de perder algo. Y eso también es una cosa que va a estar muy explotada en este tiempo verbal. ¿Qué es lo que va a perder? Va a perder vocales. Y eso va a permitir que las vocales, al perderse, tengan ahí una consonante, ¿no? Entonces, claramente eso va a pasar con los verbos que tienen una estructura como consonante, vocal, ¿no? Se pierde la vocal final y tienes una consonante que te queda en la base de la forma, y eso ya por sí mismo va a indicar pasado. Entonces, también aquí hay que ir reconociendo los grupos de verbos que van a tener estos procesos. Entonces, por ejemplo, los primeros, así la condición es que los verbos que acaban en A y en I y antes tienen una consonante, van a perder la A y la I. Y esto va a ser excepcional para algunos grupos, verbos que acaban en TLA y K, y algunos es que los que acaban en WA, ya y en A, esos puede que no tengan este proceso, a veces tienen el doblete. Esto que decía la clase pasada hay verbos que tienen el aplicativo en WIA y hay verbos que tienen el aplicativo en LIA, y entonces es porque hay un proceso ahí de generalización y hay veces que tienen los dos, ¿no? En estos verbos a veces vamos a encontrar las dos formas de pasado, ahorita vamos a ver la otra. Lo importante es ir reconociendo que es posible que pase o que no pase. Y entonces, insisto, los que podemos ir eliminando de esta regla de verbos acabados en A y Ni y que tienen una consonante antes, en realidad entonces habría que poner esto, en donde C mayúscula significa una consonante cualquiera que ésta sea, van a perder esta vocal, ¿no? Entonces, el caso prototípico es cochi. Cochi, digo, sí parece que tiene dos consonantes ortográficamente, hay que recordar que esa CH en realidad es un solo sonido, ¿no? Una cha.
Incluso en español funciona exactamente igual. Y entonces coincide con esta descripción. Acaba en I, hay una consonante antes, y entonces pierde la vocal. Entonces, para decir él durmió, simplemente digo coach. Y entonces ahí otra vez vemos, o sea, justo cumple con esta condición de siempre, siempre, siempre tiene que acabar en consonante la forma de pasado, ¿no? Aquí, pues acaba en CH, que es una sola consonante. Por ejemplo, aquí el verbo ana es agarrar, ¿no? Entonces, justamente, decía que era excepcional con cierto grupo de verbos, a veces estos grupos que acaban en na pueden no hacer su pasado perdiendo la vocal, pero hay veces que sí. El verbo ana justamente hace el pretérito con esta forma, ¿no? Perdiendo la vocal. Y entonces la forma de la base 2 del verbo ana, pues es an, con a larga. Y a este le podemos pues poner todo el resto de morfemas de sujeto y objeto para generar la palabra, ¿no? Esto es chistoso porque además nican puede ser dos cosas en realidad, aquí o lo agarré, ¿no? Depende, o ahí ya tendremos que saber el contexto, etcétera, para distinguirlos. Pero en general va a ser ya después muy sencillo reconocer cuando es un nican de aquí y un nican de lo agarré, ¿no? Incluso el mismo contexto nos los va a decir. Notza, por ejemplo, cumple también con esta característica, ¿no? La TZ, otra vez, son dos letras, pero es un solo sonido, una tza. Y entonces es la misma característica que decía, hay una consonante y una vocal. Y entonces, para decir yo lo llamé, pues digo nicknots. Y entonces justamente lo que se ve es que esa vocal se perdió y mantenemos esta estrategia de la base 2 o el pasado debe terminar en consonante como por definición de esta forma. Digamos que es un templete. El templete de pasado indica que acaba en consonante, ¿no? Más o menos así está funcionando. ¿Hasta aquí eso sí se va entendiendo bien? Bueno, y entonces a esos pasados les vamos a agregar este quej, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cochi, pues vamos a hacer coch, es el pasado, cochquej es pasado plural. Y entonces, algo que hay que decir aquí es que, mira que estamos glosando el verbo, un punto y pasado. Si te acuerdas como la clase esta donde medio se explicaron las glosas, sí, este punto significa que hay dos significados en una sola forma. Entonces, efectivamente, la forma nots, que aquí no está cortada, ¿ya? La forma nots, por un lado, es el verbo llamar, su significado, pero también nos está indicando la forma de pasado, ¿no? Y aquí es donde se vuelve medio difícil empezar a segmentar porque es donde todavía no entendemos muy bien qué hace ese queja ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí todavía es más o menos regular. Podemos cortar coch, dormir pasado, igual que en el anterior, y atribuirle a este quej todo el valor de plural, igual que en el futuro era todo plural, ¿no? Y entonces, bueno, coch quej, ellos durmieron, tican quej, nosotros lo agarramos, ticnots quej, nosotros lo llamamos, ¿no? Otra vez, aquí es muy regular, el sufijo de plural es quej y se distingue de la base del verbo, ¿no? Entonces, con estos no habrá mayor problema. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, aquí es donde está la parte más truculenta del asunto en realidad. Y esto tiene que ver con dos condiciones. Bueno, dijimos que para la base 2 con estos verbos, lo que es importante es que acaben consonante y entonces quitan la vocal final, sea I o sea A. Esto hace que quede una consonante al final. Y el problema es que el náhuatl, en general, tiene una cosa que podemos llamar una regla fonológica, que obviamente el problema es que aquí esta regla fonológica se ve escrita y hace que uno se vuelva un poco loco, ¿no? Entonces, la regla fonológica es que las consonantes a final de palabra se ensordecen. Esto que dice se ensordecen es una descripción fonológica completamente que lo que nos dice es si vibran o no vibran las cuerdas vocales de acá, ¿no? Si vibran son sonidos sonoros como ba, ma, ña, da,
ga, todos esos son sonoros. Ya, ¿no? Y si no vibran, es un sonido sordo. Tú lo puedes intentar, si te pones aquí la mano, vas a sentir. Si dices algo como da, se siente como vibra. Así dices algo como ta, ¿no? No, ahí no hay nada. O es si has estudiado francés, siempre les dicen algo así como, esa es la S de abejita, ¿no? Y, entonces, y eso aquí vibra, eso es un sonido sonoro. En cambio, la del español, esa es sorda, ¿no? No vibra nada. Y el náhuatl tiene eso. Digamos que tiene unas consonantes que por definición vibran cuando se produce aquí las cuerdas vocales, pero cuando esas consonantes quedan al final de la palabra, ya no vibran al producirse. Y entonces van a tener ciertos cambios, y esos cambios es lo que llamamos ensordecimiento. Entonces, por ejemplo, eso va a aplicar con la ya, que aquí está mal, no debería estar así fonológicamente, pero no importa, digamos que esa es la ya. Entonces, la ya en náhuatl, porque el sistema fonológico es una cosa de abstracciones y oposiciones sistemáticas, digamos, la ya tiene su forma sorda en la sha, ya, sha, ¿no? Esa es la oposición que va a haber entre una y otra. Y entonces, justo cuando la ya queda al final de palabra, pues se va a hacer este que graficamos así en el alfabeto fonético internacional y que es una sha, ¿no? La que decimos cuando, bueno, al menos yo la digo todavía, para decir metro shola, ¿no? Justamente ese sonido que se escribe con X es este sonido de acá. Y justamente el problema es que este no es un problema del náhuatl, este es un problema del español del siglo XVI. En esa época, el español del siglo XVI tenía este sonido sha, y además lo escribía con X, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar por ahí esta forma como fisho, que en realidad ya tendría que pronunciarse algo así como isho, por hijo, ¿no? México, por eso se escribe con X, porque tenía esta sha y es Mexico. Y los españoles le escuchaban y le escribieron con X porque tenían ese sonido, pero después, bueno, justo por ahí del siglo XVI se volvió una ja. Y entonces se volvió un problema ahí ortográfico, pero se la heredaron al náhuatl. Y entonces, como los españoles escribían lo que sí escuchaban y lo que no escuchaban les valía, estos sí lo escucharon, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, el verbo pilla, cuando pierde la vocal, pues justo queda esta ya al final y se ensordece. Y entonces aquí sí dijeron, espera, este es otro sonido, y lo graficaron con X. Y entonces la forma de pasado del verbo pilla es pish con X, ¿no? El cambio se ve medio monstruoso para nosotros 500 años después, pero para los españoles que escribieron esto en el siglo XVI, tenía todo el sentido del mundo, y obviamente lo tenía para los nahuas, ¿no? Que también, pues justo aprovecharon un alfabeto que distinguía esos sonidos para graficar su propia lengua. Y entonces, digo, aquí es donde como que se vuelve un poco confuso, justamente porque, pues hay que recordar que a veces cuando vemos X al final de una palabra que es un verbo, y no sabemos ni siquiera qué verbo es, pues hay que ir al diccionario y cambiarle la X por una Y y ponerle ahí después una vocal, ¿no? Sea A o sea I. Y entonces así vamos a saber de qué verbo es el que tenemos ahí enfrente, ¿no? Digamos, este es un reflejo fonológico completamente. Estos yo diría que son fonológicos, fonéticos, y otra exquisitez de la ortografía del siglo XVI del español, que ya también como que han salido en varias ocasiones, ¿no? Decíamos que la HU es un solo fonema, ¿no? Esto que se grafica en alfabeto fonético internacional, graficamos con una W. Y entonces también esta, la WA, es un sonido sonoro. Digo, casi es una vocal, ¿no? Las vocales son sonoras por definición, por antonomasia, son el sonido súper sonoro de las lenguas. Y entonces, digamos, esa U o esa WA, pues casi es una vocal que tiene la diferencia de funcionar como consonante, ¿no? Esa es como una cosa ahí funcional, rara, fonológica. Pero, bueno, lo que importa es que va a pasar que, pues como vale como consonante, a veces va a cumplir con la definición de consonante vocal, pierde la vocal para hacer la base 2,
y entonces la W queda final de palabra. Y entonces se va a ensordecer. Cuando se ensordece la W, deja de escribirse HU para escribirse UH. Digamos que alterna el orden de los sonidos, ¿no? Y de las grafías, más bien. Entonces, lo que es importante aquí es observar y recordar que esta H, pues sí está como intentando graficar una característica de este sonido cuando es sordo. El sonido sonoro es gua y el sonido sordo es algo así como ¿no? Cau. Queda un poquito ahí como una especie que llaman aspiración, se escucha ahí en el aire, ¿no? Cuau, cuautli, por ejemplo, ¿no? Cuauit, cuautli, ahí cuautli, se escucha esa medio aspirada. Y justamente eso fue lo que medio atinaron a escribir los españoles, ¿no? Y entonces digamos que así se quedó ya la grafía cuando tenemos esta forma sorda. Y entonces en realidad lo que hay que reconocer es que cuando vemos una UH al final, pues lo que hay, si no sabemos qué verbo es poner HU y ponerle una vocal después, ¿no? Sea I o sea A, y entonces el diccionario así nos va a dar la forma de presente y sabremos que estamos hablando de de este verbo. Voy a poner ahorita el GDN para ver si esto ayuda un poco para no hacer tantas bolas. Y ahorita regresamos a este. Espérame tantito. Nada más que se abra el. Ahí está. Se ve ahí el diccionario, ¿verdad? Entonces supongamos que tenemos esta forma kikau, ¿no? Y entonces no sabemos qué verbo es, estamos un poco perdidos y necesitamos así, pues entregar la tarea al día siguiente y ya urge, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar este verbo? Entonces decía, cuando tengamos verbos, por ejemplo, que acaban en UH, bueno, ya sabes, ¿no? Hay que quitarle toda la morfología que no sea el verbo, persona, sujeto, persona, objeto, y nos queda algo así como cau, ¿no? Cau. Entonces, aquí hay que alternar esta grafía. H primero, U después, y bueno, obviamente después tenemos dos opciones en realidad, porque dijimos que pierde una I o una A. Supongamos que fuera I, nos da el verbo kawi. Entonces, nada más, aquí está, Beamer. Ah, no, pero no tiene kawi en Beamer. Bueno, kawi, aquí nos dice, bueno, es quedar, es una cosa así, en realidad sí es la forma intransitiva de dejar, ¿no? Pero casi no se usa, es largo. Supongamos que no nos aparece kawi como verbo, podemos descartar esa forma y le podemos poner una A. Si es transitivo, además, por definición, generalmente acaban en A, ¿no? Entonces sería lo que habría que buscar. Y yo siempre les he recomendado que usen el de Beamer, aunque esté en francés, justamente por esto. Ya lo buscan y entonces ahí Beamer es muy amable, es una buena persona y dice cuál es la forma de pasado. Y entonces uno puede comprobar ahí si esa es la forma del pasado en este verbo, ¿no? Entonces, dice contexto, siempre viene en el GDN, en la entrada de Beamer, va a venir así. Contexto kawa, esto que en lingüística leemos como cambia a kau. Y entonces, esta es la forma de pasado. Molina en algunas ocasiones también lo indica, pero no siempre, vamos a ver. Sí, mira, pero es más difícil de leer porque te da mucha morfología. Entonces, esto que dice pre o pret es justamente la forma de pasado, como cauque, ¿no? El verbo, esto ya está en plural, en pasado y en reflexivo. Entonces hay que quitarle más morfemas para saber que efectivamente cau es la forma de pasado de cagua. Por eso yo digo, en Beamer es más sencillo, pero bueno, Molina, si queremos ser como, mira, aquí está también, pretérito, oninocau, ¿no? Es exactamente el mismo verbo, es la forma transitiva, pretérito, onitecau, ¿no? Insisto, hay más morfología, pero igual sí nos está indicando que esta es la forma de pasado de este verbo. Y entonces, otra vez, esto es para cuando no lo reconozcamos, aquí además nos confirman que efectivamente sí era esa la forma que había que buscar, ¿no?
Eh, espérame tantito, deja volver a proyectar esto. Bueno, entonces ese va a ser uno de los cambios que vamos a tener. Perdón. El otro es que esta cua. Este también es un solo fonema. CU, primero hay que recordar, la U como vocal en náhuatl no existe, ¿no? Tenemos 4 vocales, I, E, A y O. Y la U, cuando la encontramos gráficamente, o es una O larga, o es parte de estos grupos de cua, gua, etcétera, que en realidad nos está indicando que es una consonante, ¿no? Entonces, cuando tenemos cua, esta CU escrita, le va a pasar lo mismo. Esta también se ensordece, ¿no? Porque esta gua de acá, esto de aquí, le da cierta sonoridad al sonido, ¿no? Entonces tenemos un verbo como quitzacua, lo cierra, y va a pasar igual que con la UH, ¿no? Vamos a perder la vocal, ¿no? Sau, sacu, digamos, esa sería la forma de pasado, y entonces aquí otra vez un problema ortográfico va a ser que cuando tengamos esta CU al final, se alternan. Entonces tenemos sau, que también es, digamos, logra capturar un poco el sonido de este fonema cuando es sordo, ¿no? También es una cosa como uk. Y entonces, digamos, otra cosa que lograron capturar los castellanos cuando escucharon esto y estaban intentando graficar la lengua, o bien los nahuas que utilizaron esos recursos para intentar marcar una diferencia que era importante para ellos, ¿no? Habría que saber ahí a quién se le ocurrió esta graficación. Otro, este sí es meramente ortográfico, es que los verbos que llevan Q, U, I, esto es así como igual que en español, ¿no? Q, U, más I o E, pues es una que o un ki o un que, ¿no? Es un solo sonido más una vocal. Pues justamente cuando un verbo como morir pierde la vocal final, va a tener esta Q, U, que ya no tienen sentido porque necesitan una vocal para sonar como K, y entonces la cambian por el que es obvio que funciona con el mismo sistema, ¿no? Por la C. Y entonces la forma de Miki es Mik. Digamos que si esto estuviera transcrito fonológicamente, pues sería más obvio, porque tendríamos para el presente Miki y para el pasado Mik, ¿no? Pero bueno, estamos usando un sistema ortográfico que tiene ciertos reajustes, porque en realidad ninguna ortografía va a ser perfecta jamás, ¿no? Entonces, son cosas que hay que irse aprendiendo, en realidad. Y bueno, el más difícil, otro que es medio raro, es este que estaba al principio, que no lo expliqué en ese momento, que es que las M's, cuando quedan en final de palabra, se vuelven N, porque las M's, digamos, solo existen cuando hay una vocal después. Lo que cuando se pierde esa vocal, todas las en realidad como por definición se vuelven pasa en español, pasa en un montón de lenguas, ¿no? Y en náhuatl el problema es que eso se escribió. Entonces, podemos encontrar verbos como tlami, que es terminar, acabar, una cosa así. Y entonces, nitlan va a ser la forma de pasado de tlami. Por ejemplo, nemi le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál crees que es el pasado de nemi? ¿Nen? Nen, exacto. Y entonces, esto es yo vivo, bueno, él vive, y esto es él vivió. Y entonces, digamos, como que ahí otra vez hay que ir encontrando, cuando estamos hablando de un verbo que está en pasado y no sabemos cuál es, se acaba en N, pues bueno, chance es N más una vocal, pero también chance es M más una vocal. Y entonces es como, hay que ir buscando los dos. En el diccionario, por ejemplo, neni no existe como verbo, nenna no existe como verbo, nemi, ese sí existe como verbo, y entonces ahí sabríamos que estamos hablando de eso, ¿no? Ya es como, hay un punto que se vuelve a jugar con el diccionario para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Para poder recuperar toda la información. Hasta aquí va quedando todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces ese es el grupo de verbos que van consonante y consonante A. Y hacen la base 2 del verbo, con excepciones que vamos a ver ahora, perdiendo la vocal y dejando la consonante al final. Y eso satisface nuestra regla de la forma de pasado debe acabar en consonante. Tenemos el otro gran grupo de verbos del náhuatl,
que es estos que acaban en ia y en oa, ¿no? Insisto, estos son la mayoría de los verbos, es como el ar, ir del español, ¿no? Estos clarísimamente son verbos, y justo estábamos viendo que hasta verbos que puede que no acababan originalmente en ia y en oa, pues le ponemos un lía o un tía y ya acabó en ia y en oa, o sea, incluso eso se mantiene y sigue creando verbos y verbos y verbos y verbos, ¿no? Bueno, ya, sí, yo iba a decir otra cosa, pero no viene al caso. Bueno, entonces, estos verbos van a hacer dos cosas. Así como con la base 3 que perdían la vocal A final, estos en pasado también van a perder la vocal A final. Esto se ve que es un recurso muy generalizado de la lengua, ¿no? Y entonces, eh, la diferencia es que estos no van a alargar la vocal que queda. En realidad habría que suponer que sí la alargaron, pero lo que pasa después le quita el rasgo de alargamiento, entonces mejor ni traerlo ahora a colación, ¿no? Estos verbos que acaban en ia y en oa, por definición, pierden la vocal a para hacer cualquier otro tiempo, en futuro alargan la vocal que queda, en pasado no alargan absolutamente nada, ¿no? Y entonces, la base 2 de un verbo como ictoa va a ser simplemente icto, sin vocal larga. La base 2 de un verbo como tlalía va a ser tlali. Aquí fíjate, tlali con doble L, pues es tierra. Tlali con una sola L es asentarse, poner, una cosa así, ¿no? O sea, la diferencia entre el verbo y el sustantivo. Y además en base 2, ¿no? Y entonces vamos a tener que todavía terminan en vocal. Estos verbos todavía no están en la base 2 porque todavía no satisfacen la regla de debe terminar en consonante para ser la forma de pasado del verbo en la lengua. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a agregar un saltillo, ¿no? Una comita, que en realidad es una consonante glotal, y entonces con esto, como es una consonante, satisfacen la regla de todos los verbos en pasado en la lengua deben acabar en consonante, ¿no? Y entonces tenemos que la forma de pasado del verbo ictoa es ictoj, ¿no? También con esa consonante al final, que ya hace que satisfagan esa regla. La forma de tlalía del pasado es tlali, justamente porque con esa ya se está satisfaciendo la característica de debe acabar en consonante. Y entonces fíjate, aquí en realidad podemos hacer dos cosas para glosar. Podemos asumir que tlali es sentar y junto con esto indica el pasado, tal como estábamos glosando arriba, o podríamos, como así, si tuviéramos un morfólogo muy regularizador en el interior de nosotros, querer cortar este y decir, esto es sentar, habría que decir por qué se pierde la A, y la glotal, esa es la que indica el pasado. Tampoco está mal ese análisis, pero se vuelve mucho más complejo a la hora de sostener gramaticalmente por qué estamos eh, segmentando así, ¿no? Entonces vamos a glosar también estos, igual que los pasados, como sentar, punto pasado, y no vamos a cortar nada más, ¿no? Solo reconocer que ese elemento que acaba con la glotal es la forma de pasado del verbo, y ya, bueno, a la hora de buscar en el diccionario, pues igual, ¿no? Le quitas toda la morfología de sujeto, objeto reflexivo, etcétera, te quedará este tlali, y ahí la sospecha que deberías siempre tener es que si es un verbo que acaba en i y luego tiene una glotal, o acaba en o y luego tiene una glotal, seguro, seguro, uno, está en pasado, dos, perdió una a. Y entonces ya te vas al diccionario y le repones la a y te sale el verbo que es. Y bueno, a estos, como todo el pasado en general, van a ser el plural también con que, ¿no? Y entonces aquí lo importante es que veas que queda la glotal, iktok, y además luego de eso, de esa glotal, suma este que. Y entonces lo dijeron, pues será kiktok que. Lo pusieron o se sentaron más bien, será motlalike, ¿no? Y de la misma manera que la anterior, pues sí podemos cortar este que y decir, ah, bueno, eso, todo ese que es el plural. Y ya no hay ningún problema. Hasta ahora todo va regular. No nos estamos complicando mucho la vida, ¿no? ¿Vamos bien? Y entonces,
Eh, el otro grupo de verbos que van a agregar glotal son los monosílabos. Ya así también en el otro, en futuro, acuérdate, qua alargaba la vocal A para la base 3. Bueno, en este justamente lo que hace es agregar nada más el saltillo, se comporta exactamente igual. Y entonces el pasado de qua será cuaj, cuaj con la glotal, y entonces a esta forma le vamos a poner el quej plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, comer, así como sin decir que, pues es tlacua, y el pasado es tlacuaj, y el plural es tlacuaque, ¿no? Si quisieras, por ejemplo, ver cómo funciona esto en el diccionario, ahora vuelvo a proyectar el diccionario. Y dame un minuto porque el gato está chillando. Ya. Pues lo mismo, ¿no? Puedes buscar qua y te vas al de Beamer. Y fíjate, aquí él no pone glotal, él pone una H, que eso es su ortografía. Pero igual nos está diciendo exactamente lo mismo. Qua, el verbo comer, cambia a cuaj en la forma de pasado. Igual, por ejemplo, un verbo como tlalía, nos vamos de nuevo a la entrada de Beamer. Y tiene exactamente lo mismo, ¿no? Tlalía hace el pasado tlali. Y otra vez, lo que hace es marcar una H. Entonces, así ya sabemos también, si no sabemos construir el pasado de un verbo por cualquier cosa, aquí nos lo está diciendo y ya podemos ir como viendo esta regularidad de formas para construir los pasados. Y entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, hasta ahorita todavía. Entonces, regresemos a esto. Bueno, y entonces decíamos, ¿no? La condición para el pasado en la lengua es, o que por un lado, o sea, bueno, la condición general es acaba en consonante. Y decía, hay dos maneras para lograr que acabe en consonante, perdiendo vocales o no perdiendo vocales. Todas estas que acabamos de ver en realidad suponen la pérdida de vocal, pero también, perdón, hay un grupo de verbos que no van a perder la vocal, sino que simplemente van a agregar una consonante a la base 1 del verbo, y esa va a ser la base 2. Y aquí es donde base 2 empieza a ser un poco como complicada porque eh, ya no se entiende si siempre pierde vocales o si con la C, que es la que va a agregar, estamos indicando tiempo o qué, ¿no? Digamos como que morfológicamente es un poco raro, pero la regularidad y la manera de reunirlos en una sola cosa, pues digo, se mantiene y nos permite observar cómo funciona el pasado en la lengua, ¿no? Entonces, justamente estos verbos que no pierden vocales, lo que van a hacer es agregar esta C, bueno, un K, que en estricto sentido significa la acción se acabó. Es la misma C que teníamos para los adjetivos, ¿no? Si te acuerdas, por ejemplo, hay muchos que hacen tic para hacer un adjetivo como cuautic. Bueno, en realidad lo que está haciendo ese cuautic es de cuauit, que es árbol, hacer un verbo cuauti, que es algo así como convertirse en árbol, y luego decir, y ese proceso de convertirse en árbol está acabado. Y entonces cuautic es como se arboleó, y también por lo tanto es como el adjetivo, ¿no? Es arboloso, es alto, es una cosa así. Y entonces, justamente el problema es que aquí el que hemos visto como plural, pues ya se va a poder dividir, ¿no? Y entonces deberíamos reconocer que este ej es el plural de estas formas, pero bueno, esto ya es como más bien, o sea, si te interesa la lingüística y hacer una tesis sobre morfología en náhuatl, ese es un problema que resolver, ¿no? Si no, de otra forma, pues igual mm, hay que aprenderse nada más que queje es plural, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué verbos van a agregarse? Aquí estos, los verbos acabados, no, que decía era un grupito muy chiquito, eh, van a agregarse, ¿no? A diferencia de otros casos de las bases, por ejemplo la 3, que se comportaban los verbos acabados en no
junto con los verbos acabados, no sé, en ia o en los monosílabos como qua, pues bueno, estos verbos aquí van a comportarse distintos y van a agregar la C. Entonces, la forma de pano, que es cruzar, ¿no? Será panok, y esto es atravesé, una cosa así. Y aquí claramente, esta C, sí la podemos segmentar como pasado a la hora de glosar. Y entonces, aquí es donde digo, ya no es regular, porque antes glosábamos punto pasado, pero como aquí la C es la que indica el tiempo, sí podemos segmentarla y decir, este es el pasado, ¿no? Claramente estos también van a ser el plural en quej. Y entonces tendremos panoque. Para ellos cruzaron. Claro que aquí lo que es difícil es cómo segmentamos. Podemos hacer esto y entonces asumir que hay un pasado y un plural ej, que además ese ej sí es plural en muchos otros lugares. O, pues, lo que resolvimos ahora para la clase es segmentar quej completo y decir, bueno, todo eso es pasado y es plural. Y ya después, sí, habrá que ponerle orden lingüístico, eso ahorita no importa, lo que importa es que aprendamos la lengua, ¿no? Pero bueno, ahí hay un problema morfológico a resolver. Entonces, esos acabados en O van a agregarse. Lo mismo, obviamente, los que acaban en lo, ¿no? O sea, la forma pasiva hace el pasado con C. Y entonces, por ejemplo, qua, veíamos que el pasado es cuaj. Pero ser comido es cualo. Y entonces fue comido, será cualoc. Ahora ya se trabó. Ay, no, se trabó esto. No, quítate. Cualoc, ¿no? Y entonces justo, todos los verbos que van en pasiva, que acaban en O, pues van a ser justamente el pasado con C. Luego, otro grupo de verbos que va a ser este pasado con C, son los verbos que acaban en I o en A, pero que más bien, en lugar de tener una sola consonante, tienen dos, ¿no? Digamos, podríamos hacer este esquema, donde C significa cualquier consonante, y entonces hay dos consonantes juntas y una vocal. Esto en realidad es, en términos fonológicos, es también una restricción del náhuatl, que no le gusta. Hay una regla ahí fonológica del náhuatl que dice, no me gustan dos consonantes juntas en la misma sílaba, me caen mal. Y entonces lo que hace el náhuatl es intentar elaborar cuando tiene dos consonantes juntas de la manera que pueda. Y entonces aquí hay un fenómeno en el cual, digamos, lo que está imposibilitado es que como no puedes tener dos consonantes juntas, pues no hay manera en que esta vocal se pierda, ¿no? Porque de verdad que es más monstruoso perder la vocal final que hacer que cumplir esta condición de una consonante para el pasado, ¿no? Y entonces lo que hacen estos verbos es solucionarlo, pues agregando la C al final para poder tener, bueno, aquí ya se rompe todo el esquema, para poder tener la forma que acaba en pasado, de pasado que acaba en consonante además, o sea, satisfacen así esta necesidad, ¿no? Y entonces, insisto, estos verbos que están antecedidos de dos consonantes, pues siempre van a ser esta forma con C. Y entonces, por ejemplo, el verbo ver que tiene dos Cs, pues será quitak, bueno, ita es el verbo ver, la forma de pasado va a ser quitak, ¿no? Justamente porque tenemos aquí dos consonantes que son dos consonantes distintas, aunque sean la misma ta, ¿no? Y de estos en realidad tenemos pocos verbos, ¿no? No hay muchos casos en que tengas estas dos consonantes juntas, y en cuyo caso otra vez, pues hay que recordar, porque insisto, además al náhuatl tanto no le gusta que no hay verbos que tengan esa estructura, ita es un verbo raro, y entonces, bueno, cuando tengas esos casos, agréganse, ¿no? Y entonces, quitak, lo vio, perdón, quitak, quej, lo vieron, ¿no? Otra vez este quej completo, plural y pasado. Hay un grupo que no tiene dos consonantes, tiene una, pero acaba en K y en tla. Estos también son muy particulares porque por alguna razón no les gusta tanto perder la vocal. Casi no acaban verbos con K que pierdan la vocal. Vimos algunos, pero no es muy común, ¿no?
Entonces, por ejemplo, choca, que cumple con esta definición, pues hará el pasado como choca, ¿no? Va a agregar la C también. Y el plural va a ser chocaque. Y entonces ahí, perdón, tenemos el mismo comportamiento que veíamos anteriormente, ¿no? Es decir, verbos que acaban con C para pasado y que tienen el quej en plural, que quién sabe cómo glosamos, ¿no? Y entonces, bueno, mejor separemos el quej para indicar que eso es pasado plural. Y en lo demás queda como el verbo. Los verbos intransitivos que acaban en wa van a también agregar C. Ojo, estos solo son los intransitivos. Egua en particular tiene la característica de haber un egua transitivo y un egua intransitivo, ¿no? El egua intransitivo es partir y el egua transitivo es levantar. Entonces, digamos, esto es importante porque el egua intransitivo va a ser el pasado como egua. Y entonces eso es como él partió, justamente porque cumple con esta definición de HUA. Y va a ser el pasado como eguaque. Perdón, el egua transitivo hace el pasado como eu, justamente porque cumple con la otra definición. Y entonces, en ese caso, si quiero decir, él lo levantó, sería, él lo levanta esquegua, y él lo levantó, pues será queu. Incluso ese luego es yo me levanté de la cama, se utiliza ese verbo egua, ¿no? Entonces, justamente ahí, la distinción, incluso, a pesar de que están relacionados los verbos, la distinción se ve hasta en la morfología del pasado, ¿no? En donde, insisto, el intransitivo hace el pasado en nehuac y el transitivo hace el pasado en eu. Es una cosa rara, no son muchos estos verbos, pero igual, o sea, se ve que hay ese contraste. Y bueno, en realidad esas son todas las reglas para la formación de pasado. No sé si hasta aquí va quedando claro. Falta una cosita nada más. Sí, hasta ahorita todo claro. Perfecto. Bueno, y entonces la otra que es la clave que en realidad hemos estado viendo todo el tiempo, que es muy constante, muy regular en la lengua y que de hecho, se ve, este proceso, digamos, estamos en el náhuatl del siglo XVI y empezamos a ver una cosa que en muchas variedades de náhuatl contemporáneo es la indicación de pasado en realidad, que es la presencia de esta O. Esta O tiene características morfológicas muy particulares, le llamamos clítico. No, ahora no voy a clavarme en especificar por qué es un clítico, pero lo que indica es que esta acción que ocurrió en el pasado tiene consecuencias todavía en el momento en que yo estoy hablando. Y entonces, digamos, con esto podemos como contraponer dos formas de pasado quizás, las que no tienen la O y las que tienen la O, pero en realidad, digamos, aunque el náhuatl semánticamente puede estar muy interesado en ello, tenemos la desgracia o facilidad de que al español eso no le interesa, ¿no? Y entonces, en realidad, ambas los traducimos siempre como pasado. Entonces, digamos, desde ese punto de vista mucho más hispano, pues podemos llamar simplemente a esta O aumento, ¿no? De hecho, lo ne la llama aumento y va a aparecer antes de la palabra verbal. Y entonces, esta O, pues bueno, la cosa es que siempre va a ir con un verbo en pasado. Y entonces, por ejemplo, podemos encontrar la forma oquita. Y cuando tenemos esa O, ya ni siquiera tendríamos que dudar en absolutamente nada. Estamos hablando de un verbo en pasado, y entonces, bueno, ya ahí habría que intentar reponer las vocales por si no encontramos el verbo, ¿no? Saber reconocer los otros procesos que puede tener. Pero la O es indiscutiblemente indicación de pasado, y de hecho la vamos a glosar también como pasado, ¿no? Este signo de igual lo que hace es distinguir su condición morfológica, pero insisto, o sea, no nos vamos a clavar ahorita en decir por qué es un crítico más que en una cosa que está abajo, ¿no? Entonces, okitak es así como kitak lo vio, ¿no? Es exactamente el mismo significado, con la diferencia de esta O, que además es larga, que nos está indicando que es una acción que que inició en el pasado y tiene consecuencias en este preciso instante, ¿no? Todo es pasado. Entonces, la cosa es que a veces esta O tiene la buena gracia, digamos, de ir pegada a otras cosas.
Es un proceso morfológico, sintáctico bastante particular. Podríamos decir que en realidad a lo que se afija es al sintagma verbal y no al verbo, que es otra forma de decir que hay una estructura ahí un poco más compleja. Y entonces a veces, insisto, va a aparecer unido a una otra partícula, ¿no? Por ejemplo, este well, que es un relajo también, ¿no? Que puede significar 20,000 cosas. Puede ser muy, puede ser es posible, puede ser en verdad, ¿no? Por lo menos esas tres traducciones puede tener, pero bueno, no importa. Generalmente, por ejemplo, a este well o a un otro elemento como well, puede ser un IPAM, puede ser un no, ¿no? Un no de también, cosas así, se le va a pegar esta O. Y entonces, en esos casos vamos a tener que el verbo va a aparecer como desplazado, va a estar también en pasado, como aquí, tiquitaque, irremediablemente está en pasado, porque de todos modos esta O, digamos, está afectando al tiempo de esa acción. Y entonces, como este es pasado, el verbo también tiene que ir en pasado, ¿no? Y entonces, incluso cuando la vemos despegada del verbo a la O, pegada a algún otro elemento que va a estar antes del verbo, porque además es eso, ¿no? Vamos a ver pronto justo esto que voy a llamar la periferia izquierda de la oración, donde vamos a encontrar un montón de adverbios, ¿cómo se llaman? De partículas, de conectores, etcétera. Bueno, ahí vamos a encontrar un montón de cosas y entonces la O va a estar pegada a algunas de esas y en ese caso pues tenemos que interpretar que afecta al verbo que está al interior, ¿no? Aunque haya cosas en medio. Y entonces, por ejemplo, una cosa como o el tiquitaque, podríamos traducirlo como fue posible que lo viéramos, ¿no? Este well lo estoy traduciendo como es posible, y obviamente como está en un contexto de pasado, por la O y por el verbo, bueno, adquiere esta traducción como fue posible que. Podría ser como también lo vimos mucho, ¿no? Pero en pasado, lo vimos muy, o lo vimos en verdad, ¿no? Podría tener todos estos matices de traducción. Lo que importa es reconocer que incluso estando la O con otra cosa, afecta al verbo y en realidad es lo que nos debería dar como una pauta de no hay pierde, el verbo está en pasado, ¿no? Esa O nos está indicando pasado, aunque no esté pegada al verbo. Y entonces, nada más antes de terminar esto, eh, estos verbos que agregan C, un tantito, ¿cómo los reconocemos en el diccionario? Por ejemplo, pensemos en ita. Y entonces vamos de nuevo a la entrada de Beamer. Y entonces cuando agregan C, lo que hace Beamer es decirnos ita, el verbo ver, cambia a ita y tiene este guioncito al lado. Ahí, este de acá, ¿no? Este es el que nos indica que ahí después va una C. Y entonces con eso también sabemos que esa es la forma de construir el pasado de estos verbos que no pierden vocales, sino que agregan nada más una consonante que indica pasado. Y pues en realidad, pues esos son todos los tiempos que hemos visto. No sé si te quedan alguna duda, algo que no haya quedado claro. No, yo creo que queda muchísimo más claro. Em, bueno, más que en estas últimas clases hemos estado viendo la base 2 me parece. La En- 2 y la 3 en realidad. ajá. Y eso era lo que me causó un poco de conflicto, pero yo creo que ya con esto ya las voy a identificar mejor. O sea, al final, te digo, mientras, como no estamos escribiendo ni hablando, estamos traduciendo en realidad, lo importante es que las reconozcas, ¿no? Ya después, digo, puede haber dudas, pero así poder identificarlas a primera vista es lo más importante. Entonces, yo creo que, o sea, si repasas estos apuntes, yo creo que puede Sí. ser ya mucho más fácil su reconocimiento y por lo tanto su análisis y traducción, ¿no? Pero entonces, pues si no tienes dudas, pues ya dejémoslo acá y nos vemos mañana para la exposición y hablar de historiografía. Va a estar bueno. Sí, Mauro, muchas gracias. No, pues, Otra sí, cosa, dime. respecto también a la glosa, igual como que siento que se me complica mucho y a la hora en la que estoy tratando de glosar las oraciones o las palabras, em, no sé cómo, es que no sé cómo decirlo. No sé cómo glosar, por ejemplo, los
las partículas que son como adjetivos o no sé, que no son como verbos, que no son sustantivos. Entonces eso es como lo que me causa conflicto, me es problemático. Entonces te quería decir que si tendrás algún texto que esté glosado y Ah, a partir de ahí pues guiarme más o menos para ver cómo es que se realiza. em, sí, bueno, no sé, te puedo pasar, o sea, es que no sabría. Podría pasarte como ejemplos que tengo yo Ujú. pues, de lo que estoy escribiendo ahorita de la tesis, y pues ahí puedes ver cómo, o sea, es como mi forma muy particular de glosar. Lo que iba es que en realidad es el conflicto, ¿no? Hay como partes donde todos tenemos mucho acuerdo, no pasa nada, sabemos cómo se glosa y todo parece el paraíso, ¿no? Y hay partes donde, pues más bien cada investigador y cada analista genera sus propias glosas porque está interesado en una parte muy particular, muy específica de la lengua, ¿no? Y entonces, digamos que hay partes en donde no hay acuerdo. Lo que también podrías hacer es revisar Tlalocan. No sé si conozcas esa revista. Bueno, es una revista de filológicas y de históricas que justamente se especializa en, pues, en estudios de náhuatl documentales, ¿no? Muy filológicos. Y justamente ahí suelen plantearse textos para, como propuestas de análisis y todo. Insisto, el problema es que no hay un acuerdo. Entonces, por ejemplo, muchos adverbios, muchos adjetivos, yo mismo estaría de acuerdo en que se tendrían que glosar con su valor, digamos, léxico, ¿no? Entonces, si Cuauhtic significa alto, bueno, pues ya me salto el análisis morfológico, no viene el caso, y abajo pongo alto en minúsculas, ¿no? Porque claro, lo otro sería como cortar cuau, cortar ti, cortar c y decir esto es árbol, esto es un verbalizador y esto es un perfecto. Y bueno, pues igual eso a la glosa nadie le va a entender, ¿no? Porque habría que explicar en algún lugar que esta es la manera de hacer adjetivos en la lengua y no sé qué. Y lo que nos importa es que también la gente pueda leerlo, de alguna, aunque ya sea medio especializado en general poder leerlo, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay acuerdo, y entonces lo que yo te recomendaría en general es pues que intentes más bien poner estos significados muy específicos como significados léxicos, ¿no? Entonces, si senkaj, por ejemplo, significa mucho, pues le ponemos mucho en minúsculas y se acabó. No le Ok, ponemos adverbio, no le ponemos otra cosa. Para que también, porque el chiste al final es que veas la glosa y sepas cómo traducir. Entonces, si le pones senkaj, le pones adverbio y luego no te acuerdas qué significa ese adverbio, pues ya fue, ¿no? No vas a poder, vas a tener que ir a buscarlo de nuevo al diccionario. Entonces, vale. habrá algunas muy particulares, por ejemplo, ese well, que es muy difícil traducir a un aparato léxico, ¿no? O sea, es un operador lógico en realidad. Entonces, bueno, yo a esas, porque además es mi tema de investigación, pues les pongo partículas modales, ¿no? Pero bueno, esa es mi decisión muy personal porque es lo que estoy investigando y habrá quien le ponga bien, ¿no? Y entonces si a lo mejor well en ese contexto significa bien, bueno, pues sí, ya ponle bien abajo en minúsculas, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, son especificaciones muy particulares. Pero bueno, si quieres leer algo sobre eso, ahorita se me acaba de ocurrir un artículo que es bueno, que creo que, bueno, te lo mando por el Facebook. Es Vale. una Ujú. propuesta de análisis y de traducción, de Sí, hecho, para textos náhuatl del siglo XVI y XVII. Entonces creo que va a ser muy útil. ¿Vale? bueno, pues muchas gracias. Bueno, no, que estés bien. Y cualquier cosa, igual me escribes, cualquier duda que puedas tener, podemos volver a hacer otro pequeño grupo de estudios así, y pues si se quiere unir más gente, pues estaría muy bien. Vale, muchísimas gracias. Nos vemos.